todas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Aquí estrenando el mes de junio. Espero que estén bien, que se estén cuidando a los suyos, a su familia. En este momento lo más importante es eso, ¿verdad? Estar con salud. Y aquí estamos de nuevo haciendo el video número 7. Espero que los otros videos que han recibido les hayan servido. Ya algunas personas nos han llamado o nos han mandado mensajitos diciendo que sí les ha ayudado, que muchas gracias. Así que dicha, ¿verdad? Como siempre les decimos, es otra herramienta para poder fortalecer lo que hemos aprendido, o incluso algunas tal vez les aclara cosas, porque tal vez en los videos del Padre Manuel, como tal vez no lo entendieron un poquito, o mejor dicho, no lo entendieron bien, y con los videos caseros nuestros pues algo se les aclara, ¿verdad? Entonces esa es la intención, esa es la idea. Y hoy me toca a mí, si Dios quiere, responder las preguntas. Marjorie me las va a hacer. De una vez les aclaramos, nosotros estamos respondiendo las preguntas con la información que ustedes mismos nos han mandado. Recuérdense que hemos escogido algunas síntesis, las que hemos visto que están más completas, y con base en eso es que estamos respondiendo. Entonces, por eso en algunos momentos vamos a leer, porque es parte de lo que otra persona respondió, y por supuesto lo vamos a enriquecer con algunos comentarios nuestros, ¿verdad? Así es. Bueno, buenas tardes. Esperamos igual que la estén pasando bien en sus casas, ¿verdad? Cuidándose para cuidar a otros, a sus familias, a sus amigos. Entonces, y igual animarles a continuar, ¿verdad? Por este medio virtual, por estas dinámicas, fortaleciéndonos en la palabra, ¿verdad? Yo creo que en medio de esta situación eso nos tiene que dar fuerza, esperanza, fe, ¿verdad? Para continuar. Entonces, por eso es que nosotros como Centro Bíblico seguimos, ¿verdad? Aunque sea por medio de esto, ¿verdad? Pero la idea es seguir, ¿verdad? Alimentándonos de eso, y sobre todo hacer la vida, ¿verdad? Que no se quede ahí, sino es ponerla en práctica en nuestro alrededor, ¿verdad? Y sobre todo afuera, ¿verdad? Con personas que más lo necesitan. Entonces vamos a ya empezar con el videito número 7, ¿verdad? Y como decía Gise, ya a ella le toca en este momento responder. Entonces dice la pregunta número 1: ¿cuál es el fin último de Dios? Dice, Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia. Esto lo dijo un teólogo llamado Alfred Loisy. El fin último de Dios no es la iglesia. El fin último de Dios es la iglesia misma, ¿verdad? No es la iglesia, sino el reino de Dios. Es el fin último del plan divino de salvación y la figura consumada de la salvación para el mundo entero. Esto es una frase de otro teólogo que se llama Rudolf Schnakenborg. Bueno, ustedes saben que yo no sé ese idioma, así que digamos que lo supe pronunciar. Es importante tener claro que la iglesia es un medio para conectarse con Dios, con la divinidad. Por tanto, no podemos hacer de la iglesia un Dios, porque estaríamos en contra de lo que Dios nos reveló por medio de su Hijo Jesús. No solo la iglesia es un medio para llegar a Dios, también hay otros medios de salvación, y cada uno tiene diferentes experiencias. O sea, la iglesia no es el fin último de Dios, sino que el fin último de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Si ustedes ven pasar ahí uno de mis perritos, no se preocupen, es parte de la familia, ellos entran y salen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué esto es importante aclararlo? Porque, y especialmente en este momento de pandemia, yo creo que es un momento oportuno para que esto que estamos aprendiendo, o tal vez repasando, porque mucho de esto lo hemos visto en los talleres, en este momento de crisis que estamos viviendo, mucha gente
insiste en que quiere volver a la iglesia, a los templos, ¿verdad? Y este no es el momento. O sea, todo tiene un momento, como dice Coeleto de Eclesiastés, todo hay un momento en la vida, para todo hay un momento. Este no es el momento para volver a los templos, porque es un peligro, ¿verdad? Entonces llegará el momento en que se haga y en forma gradual. Entonces, ¿por qué estamos analizando esto o hablando de esto? Porque muchas veces nosotros ponemos por encima al templo como edificio o jerarquía, casi que, o lo ponemos al mismo nivel de Dios, ¿verdad? Y ve qué bonito como nos aclara el Padre Manuel que no. La iglesia como estructura, la iglesia como jerarquía, es un medio para llegar a Dios. Pero así como es un medio, hay otros medios, ¿verdad? No solo es la iglesia el medio para llegar a Dios. Y el fin último de Dios es Dios mismo. La salvación de la gente, el reinado de Dios, ¿verdad? Y el reinado de Dios, recuerden que es aquí y ahora, ya empezó, ¿verdad? Y lo vamos construyendo entre todos y todas. Es un compromiso, es la misión que se nos dejó, que se nos encomendó. Entonces, es importante tener eso claro, ¿verdad? Porque muchas veces idolatramos a la iglesia como si fuera un Dios, y eso es erróneo, ¿verdad? Bueno, dice, la número 2, ¿cuál fue el reino que Jesús anunció y cómo? Ok. Entonces dice, fue un reinado para la gente que nunca había tenido buenas noticias, para los pobres, para los que no tenían paz, para los que no tenían tierra, para los que tenían hambre. Y también iba denunciando por qué la gente vivía así. Igualmente denunciaba que el sistema era el causante de por qué la gente emigrara. La comunidad de Mateo estaba emigrando hacia la Decápolis, hacia la Pella, posiblemente hacia el Imperio, ¿verdad? O sea, a otras ciudades fuera de Palestina, al extranjero, ¿verdad? A otros territorios con otras culturas. Y recuerden que eso tampoco es nuevo, ya lo hemos visto, ¿verdad? En los talleres lo hemos visto y lo hemos tenido muy claro. El reinado de Dios el reinado que Jesús estaba anunciando era totalmente diferente a los reinados que en ese momento se conocían. Era un reinado de paz, de justicia, de igualdad, de fraternidad, de equidad. Y también Mateo, hemos visto en los otros videos, Mateo está denunciando a un sistema opresivo, ¿verdad? A un sistema, no solo a nivel del judaísmo, que está aliado con el imperio, sino también al imperio mismo, ¿verdad? Un sistema que está oprimiendo a la gente y también una ley judía que está también oprimiendo a la gente. Entonces son varios factores que no dejan que las personas tengan una vida digna. Y si eso lo traemos al hoy, también eso está, lo podemos ver, ¿verdad? Cuántos gobiernos, incluyendo el nuestro, pues no cumplen lo que prometen en campaña, ¿verdad? Hay corrupción, hay lavado de dólares, hay narcotráfico, o sea, hay un montón de factores que no permiten que nosotros podamos disfrutar de la vida en plenitud que Dios quiere para nosotros y nosotras, ¿verdad? Pues esto mismo estaba pasando en la comunidad de Mateo. Y entonces eso es lo que hace que Jesús anuncie un reino que es totalmente diferente al que en ese momento vivían. Dice, cuando Jesús dice, Dios está aquí, mucha gente le da su adhesión, pero esta gente no comprende que Dios está actuando de manera nueva, que su fuerza salvadora se ha puesto ya en marcha, que el reino de Dios está ya aquí, pero solo como una semilla que se está sembrando en el mundo y que un día se podrá recoger la cosecha final. Aún así, la idea del pueblo seguía siendo la de un reino jerárquico, que era lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Un reino teocrático donde Dios iba guiando, un reinado que viniera de un Dios davídico, ¿verdad? Ellos estaban pensando en un rey como lo fue David, que suscitara a un nuevo David,
que interviniera dentro de la historia de la humanidad y que echara a un lado a las tropas romanas y que pusiera otra vez a Israel en el centro del mapa, ¿verdad? Esto también lo hemos aprendido en los talleres. El reinado que los judíos estaban esperando, la gran mayoría, era aquel reinado donde el Mesías venía y ponía a Israel por sobre todas las naciones, y Israel iba a poder tomar venganza a todos aquellos imperios que en algún momento lo dominaran, ¿verdad? Entonces era un reinado por medio de la violencia, de la guerra, de la espada, y que pusiera, como les decía, a Israel en el centro de poder. Pero en cambio Jesús tenía una idea muy diferente del reinado de Dios. En lugar de todo eso, predicó un reino de iguales. Jesús empezó a compartir comidas con todo el mundo, comenzó a tocar leprosos, comenzó a invitar mujeres en su movimiento, comenzó a decirles a los ricos que tenían que regresar lo que se les había pagado, e invitó a la gente de muy mala reputación en su movimiento. Entonces, claro, ¿cómo iban los judíos a entender esto? ¿Verdad? Vean, eso es igual que ahora. Si Jesús en este momento estuviera aquí con nosotros, ¿verdad? Yo siempre les digo en el taller, se tomaría un cafecito con nosotros, seguramente nos saludaría, ¿verdad? Muy atentamente, pero lo más seguro es que se va a compartir con la gente que nosotros hemos excluido o que consideramos menos en la sociedad, con las prostitutas, con los enfermos, con los gays, seguramente, ¿verdad? Entonces, con la gente que está en la calle, viviendo en la calle, consumiendo drogas, con la gente que tiene SIDA. O sea, ¿por qué? Porque el reino de Dios es desde los pequeños, desde las personas excluidas, marginadas de la sociedad. Y en ese momento, Gis, perdón que te interrumpa, con los que tienen COVID-19, ¿verdad? Con los que asisten a esos enfermos, ¿verdad? Porque, y qué feo, porque vimos que al inicio de esta pandemia, ¿verdad? Se les veía, se les trataba mal a todos aquellos que tenían la enfermedad, ¿verdad? Que quedaban contagiados, y aquellos que atendían a estos enfermos. Entonces, así como digamos, esta pandemia ha sacado muchas cosas buenas del ser humano, pero también sacó muchas cosas malas del ser humano, como por ejemplo esto, ¿verdad? Que los enfermeros llegaban a sus casas, ¿verdad? Y encontraban fuera de sus casas mensajes, ¿verdad? En donde les decían, si no se va, ¿verdad? Del apartamento, porque nos va a contagiar, por ejemplo. Exacto, o los que trabajan en los supermercados, en las farmacias. Entonces, vimos que también en medio de estas situaciones, ¿verdad? El ser humano sacó lo peor, ¿verdad? Que lleva adentro, pero también, digamos, si Jesús, como dice Gis, viniera en este momento, o está en este momento, ¿verdad? Está con estas personas, ¿verdad? Que están ahí en primera fila ayudando a estas personas enfermas y con los enfermos también. Claro, porque desde ahí, esos son los privilegiados de su reinado, ¿verdad? La gente excluida y marginada, esos son los primeros en su reino. Dice, a la gente judía conservadora de la ley no les gustaba esta idea, por supuesto, como ahora está diciendo Mario, y hay mucha gente a la que no le gusta esta idea del reinado de Dios. Eso no era lo que querían. Jesús dice que ya no todo el mundo puede experimentar a Dios, ya que este Dios no es único de un pueblo, ¿verdad? No lo pueden atrapar, no se puede apoderar a Dios, ni un pueblo ni una persona. Dios es para todos y todas, ¿verdad? Él es nuestro Padre, nuestra Madre, Dios Padre, Madre, que nos ama a todos por igual, porque todos somos sus hijos y sus hijas. De ahí nace su reinado. Eso es lo que su reinado quiere, ¿verdad? Y esto para mucha gente es incomprensible. Y eso es lo que tenemos nosotros que ir cambiando, ¿verdad? Dice, por ende, el reinado de Dios, que fue el reino que Jesús anunció, es un reinado que va a implicar que se realice cuando cada persona le dé su lealtad y su fidelidad que requiere de cada ser humano. O sea, este reinado está abierto para todos, pero es una cuestión que se decide en total libertad. Dios no te obliga, ¿verdad? Esa acogida del reino de Dios comienza en el interior de las personas,
en forma de fe en Jesús, pero se realiza en la vida de los pueblos en la medida en que el mal va siendo vencido por la justicia salvadora de Dios. Este reinado de Dios que Jesús va a ir predicando, va a ir conformando a la comunidad mateana, ¿verdad? Entonces, el reinado de Dios inicia desde la aceptación de cada uno y cada una, pero se va extendiendo a la comunidad, a los grupos, a las naciones, a todo el mundo, ¿verdad? Está abierto para todos y todas. Y esto que dice aquí es tan precioso, ¿verdad? Se hace presente desde el momento que nosotros le damos su lealtad a Él, ¿verdad? Y nos hacemos partícipes de la construcción de ese reino. O sea, nos comprometemos a que nosotros también vamos a colaborar en que ese reino llegue a su plenitud, desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde lo cotidiano. Sí, también algo súper interesante en eso, ¿verdad? Que decía que este Dios no es único de un pueblo, ¿verdad? Y que Dios también lo encontramos en otras religiones, ¿verdad? Otras personas que profesan otras religiones, ¿verdad? Otros ritos, otros modos de encontrar a Dios también en eso. Y no podemos, exacto, no podemos decir que ellos están equivocados, ¿verdad? O que ellos no se van a salvar porque están condenados, porque ese es el lema que nosotros decimos muchas veces, ¿verdad? Que incluso se ha ido, que gracias a Dios se ha ido cambiando, exacto. Recuerden que se decía antes que fuera de la iglesia no había salvación. Gracias a Dios nuestra iglesia ha ido abriendo los ojos, ¿verdad? Sí, y ha cambiado esa parte, ¿verdad? Pero también hay muchos, unos pocos quizás, ¿verdad? Que todavía reproducen esa idea, ¿verdad? E incluso condenan a otros grupos, ¿verdad? Porque no hacen lo que ellos dicen, no celebran como ellos dicen, ¿verdad? Entonces esos están condenados. Entonces, qué importante eso, ¿verdad? De que Dios no fue único de un pueblo, sino que se hizo universal, ¿verdad? Para todos y todas. Y eso que estás diciendo que es importante, porque lo acabamos de ver hasta hace poco y lo seguimos viendo con el mismo Papa Francisco, ¿verdad? Que con estos sínodos de la Amazonía, él quiso hacer presente a estas otras culturas, especialmente a las culturas indígenas, ¿verdad? Y abrió las puertas de la iglesia, del altar, para poner ahí a la Pachamama. Y mucha gente, ¿qué hizo? ¿Verdad? Como que aquello era un insulto a Dios, que aquello era ¿cuál es la palabra? Como una rebeldía, o sea, y sacaron a esas imágenes y las tiraron a los ríos, una profanación, ¿verdad? Y sacaron esas imágenes y las tiraron a los ríos en Roma. Entonces, qué terrible cómo nosotros nos adueñamos de Dios, de su espíritu, nos creemos únicos, buenos y con los demás no tienen derecho. Y esos, que buenos católicos fueron los que hicieron eso. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque a Dios no lo podemos encerrar en un templo, ni tampoco lo podemos encerrar en una sola religión, ¿verdad? Dios está presente en todas las culturas y de maneras diferentes. Cada uno de nosotros tiene una imagen diferente de Dios y hay que respetarlo, ¿verdad? Por eso es que el Papa está llamando siempre a ese diálogo interreligioso, al ecumenismo, ¿verdad? Entonces, por favor, abrámonos a esto. Seamos buenos cristianos, buenos católicos. Recuerden que católico significa universal, o sea, es de todo el mundo. Exacto. Bueno, la pregunta número 3 dice, ¿por qué Mateo no usa el reino de Dios y lo sustituye por reino de los cielos? Una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque eso muchas veces nos causa confusión, pero el Padre Manuel lo explicó de una manera tan sencilla que yo creo que a todos nos va a quedar muy claro de ahora en adelante. Y la respuesta dice, Mateo, para evitar entrar en conflicto al aplicar el reino de Dios, lo sustituye por el reino de los cielos. Los otros evangelios tienen otras características y sí hablan del reino de Dios. Entonces, este término de reino de los cielos lo utiliza solo Mateo, para que nos quede ahí grabado. Este término es solo del evangelio de Mateo. ¿Y por qué lo utilizó? Porque la comunidad mateana en su mayoría, como ya hemos visto, era judía, ¿verdad? Y para este tiempo aplicarle a Jesús
como el promotor del reino de Dios era escandaloso. Por eso, Mateo, para evitar conflictos, sustituye la frase del reino de Dios por el reino de los cielos, aunque al fin y al cabo significa exactamente lo mismo. Lo único que cambió fue la terminología, ¿verdad? Pero Mateo lo que no quiso fue herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero era como una cuestión de técnica, de táctica, ¿verdad? Llamaríamos en este momento, para no herir susceptibilidades a la comunidad que en su mayoría era judía. Exacto. Bueno, el número 4 dice qué son las parábolas y para qué las usa Jesús de ejemplo. Ok, entonces recuerden que siempre hemos visto, esto tampoco es nuevo para nosotros, es una cuestión de repaso. La parábola significa comparación, ¿verdad? Entonces, dice, las parábolas de Jesús son una pedagogía, o sea, es la forma de enseñar de Jesús, es su pedagogía. Son enseñanzas ocasionales vinculadas a las circunstancias de algún momento concreto. Jesús toma imágenes que reflejan el fondo campesino y cotidiano de la Palestina del siglo I. Así era como vivían, era lo común, ¿verdad? Eran pescadores, eran campesinos, eran sembradores, eran obreros, ¿verdad? Entonces, de lo que él veía en lo cotidiano, de ahí agarraba las parábolas o las enseñanzas para tratar de explicarle a las personas cómo era el reino de Dios, aunque Jesús nunca lo definió. Jesús nunca dio una definición específica de lo que es el reino, sino se dedicó simplemente a hacer comparaciones, y somos nosotros los que tenemos que darle una comprensión a esas parábolas. Él tomaba estas enseñanzas del mundo real que lo rodeaba, de la gente que estaba acostumbrada a escucharlo, de la vida familiar, de su tiempo, de su cultura, y transforma esa imagen de una manera más profunda, o sea, le da un sentido más profundo, ¿verdad? Lo esencial, siempre les hemos dicho, es como el mensaje, ¿verdad? No hay que quedarse en la parábola misma, sino el mensaje que está por detrás, la comparación que se está haciendo de ella. Con las parábolas iba conduciendo con mano segura a sus fieles, haciéndolos pasar de lo conocido a lo desconocido, del mundo de los sentidos al reino de los cielos. Jesús proclamó el reinado de Dios haciéndolo una y otra vez en parábolas, ¿verdad? Era su pedagogía, su forma de hacerlo. Así a la gente se le hacía más fácil recordar y asociar cosas, ¿verdad? Seguramente por eso lo hacía Jesús, porque era una manera más fácil de entenderlo. Yo, por ejemplo, soy muy de imágenes, entonces cuando a mí se me presenta una imagen, para mí es más fácil recordar el sentido de lo que se me está hablando, que tenerlo grabado, ¿verdad? Como un disco ahí metido, me es más difícil. En cambio, con una imagen se te queda más rápido. Y entonces era la forma en que Jesús escogió precisamente por eso. Y decía ahí que diera algunos ejemplos de parábolas. Pues hay muchas, pero aquí hay algunas nada más. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13. La parábola del sembrador en Mateo 13 del 1 al 9. La parábola de los trabajadores de la viña en Mateo 20 del 1 al 16. Y la parábola del juicio final de los cabritos y los corderos en Mateo 25, 31 y siguientes. La número 5 dice en el capítulo 18 cómo describe Mateo su iglesia, a diferencia del Evangelio de Lucas. Muy bien. Recuerden que el Evangelio de Mateo es el único también, que eso es otra cosa que se tiene que ir quedando en la mente, que utiliza el término eclesía, ¿verdad? O asamblea, o iglesia. Fue el primero que empezó a utilizarlo, pero que en realidad significa comunidad, asamblea, y no es lo mismo la eclesía a la que él se estaba refiriendo, a la iglesia jerárquica que nosotros conocemos hoy. Eso tiene que quedar claro en este año con la enseñanza del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Dice, en el Evangelio de Mateo se comienza a describir su comunidad de forma muy similar a muchas de nuestras iglesias, en el sentido de relaciones, ¿verdad? No de estructura.
¿verdad? Pues Mateo no oculta que en su comunidad hay ofensas, discusiones, pleitos, personas que causan divisiones. Es normal que eso sea lo que se espera, porque la iglesia no está formada por personas celestiales. No somos santos, no somos ángeles, ¿verdad? Entonces es lógico que al haber tanta diversidad, pues se lleguen que surjan conflictos, que surjan divisiones, porque pensamos muchos en forma diferente. Había pecado e hipocresía en la comunidad de Mateo. Mateo les dice, no hagan lo que hacen esos hipócritas que les gusta ponerse en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. No llamen a nadie maestro, no llamen a nadie padre. En todos los videos del Padre Manuel se nos va a ir enfatizando esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente había ciertas personas que estaban ya tomando el liderazgo de una forma muy personal y se estaban apropiando del proyecto de Dios, ¿verdad? Y recordemos que hemos visto que nosotros somos simple y sencillamente servidores del proyecto no es nuestro. Quien tiene que estar en el centro es Jesús mismo, es su reino, no los líderes que andan por ahí, ¿verdad? Y por eso la crítica tan fuerte que le está haciendo Mateo a Pedro, ¿verdad? Sí, y Pedro está representando a un grupo de personas, ¿verdad? Ok, entonces esto de no llamar a nadie padre, ni maestro, ni guía, sucede porque posiblemente en su comunidad ya estaban entrando los mismos vicios que estaban tratando de eliminar. Era lo que estábamos hablando. Recordemos la lógica de lo que nos habla Pablo, de que el oprimido imita al opresor. Y una vez que se libera del opresor, ese oprimido se convierte en otro opresor en potencia. Porque una persona que está oprimida quiere un cambio para ponerse él arriba, pero no quiere cambiar los mecanismos de poder. Son las mezquindades que desgraciadamente tenemos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, muy bien lo habla Mateo. Él no esconde la situación de su comunidad, la dice abiertamente. Mateo no sustituye a Dios por la iglesia. Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, ojalá que copiemos esto sí de la comunidad mateana. La comunidad eclesial de Mateo es un medio para acercarse a Dios, no para separarse de Dios. Si lo traemos a hoy, igual. Nuestra iglesia es un medio para unirse a Dios, para estar cerca de Él, pero no puede ser que se convierta más bien en un lugar de división donde se rechace a las personas, ¿verdad? En conclusión, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo es prácticamente una realidad de lo que su comunidad estaba viviendo. A ellos les está costando trabajo vivir de acuerdo a los ideales que Jesús propuso. Mateo no idealizó su comunidad, por eso vienen las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? Dichosas las personas que quisieran ver lo que ustedes ven y no lo vieron, ¿verdad? Todo lo que aquella comunidad estaba viviendo o que vio, no lo están valorando, no le están dando el verdadero sentido, ¿verdad? Sino que más bien lo están rechazando. Como ya vimos en otros videos, Mateo hace una crítica muy fuerte a la comunidad judía porque debió haber sido la primera que le tuvo que haber dado una fe fiel a Jesús. Y resulta que más bien los que están apostando por Jesús y están aceptando su propuesta son los paganos, ¿verdad? Lo que nos pasa a nosotros los católicos lo mismo hoy día. En cuanto a la comunidad lucana, Lucas idealizó muy bien la figura de su primera comunidad. Eso se refleja en el pasaje de Lucas que decía que su primera comunidad tenía un solo corazón, un solo espíritu, que nadie decía que esto era mío, que si alguien tenía algo lo vendía y lo compartían, todos comían en la mesa como hermanos y hermanas. Ese era un ideal muy bonito, pero en la práctica parece ser que eso estaba muy lejos de ser la verdad. Recordemos que esto también lo hemos visto cuando estudiamos Lucas en años anteriores, ¿verdad? Que por eso estaban
Séfora y En Hechos. Ajá, pero se me olvidó ahorita en este momento el nombre del esposo, ¿verdad? Recuerden aquella pareja de esposos que se les pidió que también participaran precisamente de esto, ¿verdad? Donde todo se ponía en común, se vendían las tierras y se ponía en común para que todos disfrutaran de esto. Pero parece ser que esta pareja se dejó algo y presentó a la comunidad solo cierto monto del terreno y al final mueren en el texto, ambos, ¿verdad? Recuerden que en los textos todo es muy simbólico, no es que se murieron de verdad, que cayeron ahí muertos, sino lo que el texto está diciendo es que ellos al no aceptarla, al no querer vivir la propuesta de la comunidad de tener todo en común, no pueden seguir viviendo en la comunidad, o sea, mueren para la comunidad, no pueden vivir. Usted, para pertenecer a una comunidad seguidora de Jesús, usted tiene que aceptar libremente cuáles son los requerimientos que le piden en esa comunidad. Entonces, si usted no puede vivir así, pues se le invitaba a tomarse un tiempo, a salir, repensar eso, ¿verdad? Y si no le convenía, pues entonces que no volviera a entrar a la comunidad. Si quería cambiar, pues las puertas estaban abiertas siempre y cuando dieran muestras de que realmente habían cambiado, ¿verdad? Entonces, y si esta pareja aparece ahí, quiere decir, recordemos que cada personaje está representando grupos en la comunidad. Quiere decir que en la comunidad de Lucas había gente que no quería participar de ese compartir todo, ¿verdad? Como sucede hoy en nuestras comunidades y como sucedía también en la comunidad de Mateo, solo que Mateo no lo decoró como Lucas. Mateo sí lo habló abiertamente, él no quiso taparlo, él contó cómo era realmente su comunidad, ¿verdad? Egoísta, dividida, con luchas de poder, con gente queriendo tener los primeros puestos, dividida, ¿verdad? Como mucho pasa en nuestra iglesia hoy, desafortunadamente, y en nuestros grupos. Exacto. Pero es que en esta pregunta nos ponen ambos ejemplos, ¿verdad? Porque así como una comunidad puede estar dando signos visibles de la propuesta de Jesús, ¿verdad? Como también no, ¿verdad? Porque son seres humanos, ¿verdad? Nos podemos equivocar, pero la idea es que no, o sea, que no pase, ¿verdad? Como en la comunidad de Lucas, ¿verdad? Que lo idealiza, ¿verdad? No es que esas comunidades compartían todos, ¿verdad? Como decía, es una idea, ¿verdad? Que él tiene de que ojalá fuera así, ¿verdad? Y como nos lo presenta Mateo, ¿verdad? De que había conflictos, divisiones, pleitos, envidias y todo eso, ¿verdad? Entonces, igual pasa en nuestras comunidades, o sea, son procesos que las comunidades deben de pasar, ¿verdad? Pero digo, no quisiera que no fuera así. Que no fuera así, pero son nuestras realidades. Pero son exactamente. Y con eso es lo que tenemos que lidiar todos los días, ¿verdad? Exacto. Pasa hasta en las familias. Exacto, hasta en las mujeres familias. Ok, para ya ir finalizando con el videito, vamos con la pregunta número 6. Dice, ¿cuáles son las mujeres que Mateo incorpora en la genealogía de Jesús y con qué intención las pone ahí? Interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido. Aunque esto el año pasado nosotros lo vimos porque cuando vimos hermenéutica femenina, esto nos quedó muy claro, ¿verdad? Tal vez para las personas nuevitas sí era algo que están descubriendo hasta ahorita, pero los que ya tenemos años de estar en esto, esta pregunta no era como algo nuevo, lo que estamos es reforzando ideas, ¿verdad? Entonces dice que Mateo incluye en la genealogía de Jesús a 4 mujeres de mala reputación. Todas eran extranjeras. Una de ellas, la primera, Tamar, la que se disfrazó de prostituta en el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Nosotros hicimos el taller el año pasado. Ruth, la extranjera moabita. Rahab, la prostituta, según el libro de Josué, que también la hicimos, ¿verdad? La vimos. Y Betsabé, la mujer de Urías, elitita, que también es extranjera. La intención de incorporarlas es para exponerlas como parte de la familia de Jesús. Está diciéndonos con esto que en la familia de Jesús hay de todo, que también es difícil la armonía familiar. Hay grandes tensiones y diferencias. Con esto el Padre Manuel nos lleva a reflexionar que si en la familia de Jesús hay de todo,
¿por qué uno tiene que esconder a los miembros de su familia? ¿Por qué tenemos que pretender una familia que no existe? Si tenemos una familia disfuncional, hay que aceptarla. Es el momento para cambiarla. Todos somos disfuncionales. No hay familias perfectas. Siempre, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces uno quiere disimular delante de la gente, como presentando a su familia como el ideal, puro Lucas, ¿verdad? Como puro Lucas, ¿verdad? Disimularla, decorarla y presentarla como algo muy bonito. Pero en las familias nuestras hay de todo. También hay pleitos, también hay roces, también hay personas que a veces son egoístas, de todo hay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocultarlo? Y eso es lo más bonito que Mateo quiere pretender con su genealogía, al exponer su genealogía. En la familia de Jesús hay de todo y no por eso carece de valor, al contrario, ¿verdad? Lo que se está representando ahí es cómo es el ser humano en realidad, ¿verdad? Exacto. Con sus oscuridades y con sus luces, ¿verdad? Todos tenemos de todo también. En algunos momentos somos personas muy buenas, pero en algunos momentos también tenemos actitudes que no son tan buenas, ¿verdad? Entonces eso es bueno reconocerlo. ¿Para qué? Para poder cambiarlo. Porque si pretendemos o no queremos aceptar cuando se nos dice que tenemos ciertas actitudes que habría que mejorar, quiere decir que es que estamos encerrados, lo que ya hemos hablado en otros videos, ¿verdad? Seríamos entonces personas insensatas, lo que se conoce en la Biblia como insensatas, cabezas duras, duros de corazón. La persona que no quiere escuchar a los otros ni a las otras y que solo lo que yo digo, como yo digo, y esta es mi manera, no entra en diálogo, ¿verdad? Entonces, no seríamos personas sabias, de esto también nos habla Mateo, ¿verdad? O personas justas. Y que también digamos que bonito Mateo, ¿verdad? Porque solo Mateo lo hace, es que muchas veces nosotros recordamos al Mesías, ¿verdad? O el pueblo esperaba al Mesías que viniera solo solo se veía, digamos, que venía de la dinastía de David. Exacto. ¿Verdad? Igual nosotros, ¿verdad? O sea, hay el Mesías de la casta de David, ¿verdad? Entonces, pero Mateo nos dice, ¿verdad? Que o sea, incluye a mujeres, ¿verdad? En un sistema patriarcal, incluye a mujeres, ¿verdad? Que no eran nada en este tiempo, y es de dudosa reputación, ¿verdad? O sea, otro punto para ellas, y extranjeras, ¿verdad? O sea, que también los extranjeros en este momento no eran vistos como nada, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que recordemos eso de Jesús, no solo que tenía que venir de la dinastía de David, sino que también en su genealogía hay mujeres, ¿verdad? Mujeres que si nosotros las estudiamos, como las estudiamos en el centro bíblico, ¿verdad? Que, o sea, están en el texto porque, o sea, hicieron algo súper importante, ¿verdad? Que fueron mujeres valientes, arriesgadas, ¿verdad? Y que tenemos que sacar ese mensaje, ¿verdad? No solo que porque nos dice, es que es recordarlo solo porque era prostituta, ¿verdad? No, pero ¿qué hay detrás de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué hizo ella, ¿verdad? Como mujer. Entonces, si quedaron en el texto, en la Biblia fue por algo, ¿verdad? Entonces, encontrarle ese sentido, ¿verdad? Y no solo ahora seguir viendo a este Jesús, ¿verdad? Que venía de David, sino que también que en su genealogía hay mujeres, ¿verdad? Mujeres muy valiosas. Mujeres, personas excluidas, extranjeros y extranjeras, o sea, la familia de Dios, la familia de Jesús, somos todos nosotros. No importa de qué raza, de qué religión, de qué pensamiento, de qué país, no importa. Todos somos iguales, todos somos hijos e hijas de Dios. Él no hace exclusión de personas. Los que hacemos exclusión de personas somos nosotros y nosotras mismas. ¿Verdad? Así es. Ok, antes de irnos, bueno, ustedes van a ver que en el video Kira entró y salió todo el video. Esa es la perrita más viejita que yo tengo, tiene 14 años. Les pusimos algo ahí para que no pasaran, pero ella igualmente se pasó y por eso estaba entrando y saliendo, porque después no pudo pasar para el otro lado.
pero para que la conozcan, es mi perrita Kira. Ya está viejita, camina renquita, pero es uno de los amores de mi vida. Kirish, Kirish. Entonces agradecerles nuevamente el estar aquí compartiendo con nosotros este video. Ojalá que realmente les sirva para fortalecer ideas, ¿verdad? O para aclarar dudas. Recordarles, por favor, e invitarles a seguir participando toda esta semana que viene. Hoy en la mañana ya Marjorie envió el video número 8 con las preguntas respectivas. Entonces, ojalá que de verdad participemos todos y todas, ¿verdad? Porque recordemos que esto es lectura popular y comunitaria de la Biblia. Y solo se aprende en comunidad, se aprende repitiendo, se aprende de las experiencias de los otros, de las respuestas de los otros y las otras. Entonces, ojalá que nos animemos. Para todos aquellos y aquellas que no se han animado todavía, algunas personas dicen, es que a mí me cuesta mucho escribir en WhatsApp. Háganlo por audio, como están haciendo otras señoras y lo hacen súper bien. Es más, en esta última síntesis enviamos un audio. Porque estaba demasiado buena las respuestas. Entonces, si no pueden contestar en forma escrita, háganlo en forma grabada, ¿verdad? Un audio. Y vean, la idea es aprender, no es un concurso, no es una competencia para ver quién responde mejor y quién se gana un 100. No. Estamos en esto aprendiendo unos de otras y solo lo logramos con la participación de todos y todas, ¿verdad? Entonces, ojalá que el esfuerzo que el Centro Bíblico está haciendo como Centro Bíblico también lo puedan ustedes recibir y lo puedan también compartir, ¿verdad? De manera que todo lo que ustedes aprendan o lo que ustedes en este momento están recibiendo y lo ven como novedad o como el reforzar ideas, nos lo hagan llegar, nos lo digan para nosotros saber si realmente esto está valiendo la pena, ¿verdad? Entonces, agradecerles nuevamente su atención y ojalá nos veamos pronto. Cuídense mucho para que eso lo podamos hacer lo antes posible, para que podamos vernos ahora sí ya en forma presencial y tomarnos ese cafecito que nos debemos. Muchas gracias. Sí, gracias. Y nada más una última cosita. Yo creo, Gis, ¿verdad? Que creo que ya hay gente de Centroamérica que nos está viendo con estos videitos, o todavía no se ha reproducido. Sí, ya yo lo mandé. Okay. Ya yo lo mandé al grupo de Biblia Centroamericana, entonces ya ahí hay varias gente que está recibiendo los videos para compartirlos también en sus comunidades. Ok, entonces cuando nos escuchen que lo hacemos de forma general, ¿verdad? Es también dándole ánimo a todas estas otras escuelas de formación bíblica que hay a nivel de Centroamérica, claretianas, ¿verdad? Por supuesto, entonces la misión es compartida, ¿verdad? Y mucho de lo que nosotros trabajamos en los centros bíblicos también es material, ¿verdad? Que le sirve a estos centros bíblicos de Centroamérica para que ellos también continúen con la misión. Entonces, hacia ustedes también el agradecimiento y no se olviden de suscribirse a la página de YouTube para que lleguemos a esos 1000 suscriptores. Entonces, para que un mensaje de la palabra, ¿verdad? Siga reproduciéndose no solo en Centroamérica, no solo en Costa Rica, sino más allá, ¿verdad? Entonces, nos despedimos agradeciéndoles y que todo marche muy bien. Y ánimo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, Dios los bendiga.